compartir con ustedes un estudio bíblico. ¿Cómo nos vino la Biblia? Se me ha sido asignada ese hermoso estudio. Si hay algo hermoso es la historia de la Biblia y la historia de la iglesia. Son dos temas que a mí me encantan, que me apasionan. Saber el origen o cómo nos formamos, todo lo que se ha padecido a través de la historia. Vamos a traerlo de una manera resumida, porque esto es un tema bastante extenso, que tiene mucha tela para cortar y muchas cosas. Pues yo lo voy a tratar de dar de una manera muy resumida. Si usted quiere más detalles, yo le invito a hacer el Instituto Bíblico. Allí se da bibliología y en varias clases pues aprendemos muchas cosas maravillosas y fundamentales para nosotros. Cierro la publicidad. Entonces quiero que me acompañen, vamos a estar leyendo, vamos a tener un pasaje como referente. En sí vamos a tratar de hablar de cómo nos vino la Biblia, pero vamos a tomar referencia en el pasaje de Deuteronomio. Vamos a estar leyendo dos citas bíblicas, ambas en Deuteronomio. Vamos a iniciar con Deuteronomio capítulo 17, versículos del 18 al 20. Deuteronomio capítulo 17, versículos 18 al 20. Y posteriormente vamos a estar leyendo en el mismo Deuteronomio el capítulo 32, en los versículos 45 al 47. Iniciamos con el primer pasaje. ¿Ya todos lo tienen? Deuteronomio capítulo 17, versículos 18 al 20. Dice la palabra de Dios: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Ahora vámonos al capítulo 32, de ahí mismo en Deuteronomio, en los versículos 45 al 47. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Pueden tomar asiento. En el primer pasaje que leímos, podemos notar allí, después de varias porciones que Moisés explica acerca de leyes, de las fiestas y de algunas otras explicaciones que Moisés le dio, en este pasaje que leímos, Moisés da unas instrucciones acerca del rey. Moisés les dice: va a venir un tiempo cuando entren a la tierra prometida en que van a querer tener un rey como lo tienen las otras naciones. Muchísimos años antes de que se eligiera el primer rey en Israel, que fue Saúl, ya Dios lo sabía, porque es que a Dios no se lo coge a nadie por imprevisto. No, y ahora quieren rey, no, ya Dios todo eso lo había trazado. Dios sabía que el pueblo iba a querer rey. Por eso cuando Samuel le dice: no te preocupes, que no te están rechazando a ti, sino a mí. Ya, entonces Dios le da unas instrucciones a Moisés acerca del rey. Y entre todas las instrucciones, esta es importantísima. Él le dice: cuando el rey se sentara en el trono, lo primero que tiene que hacer es tomar una copia del original. Y esa copia la va a tener él y la va a leer todos los días de su vida. Y no solamente la iba a leer, sino que la tenía que enseñarla, para que no se elevara su corazón, para que no se apartara del mandamiento y para que sus días fueran prolongados, él, sus hijos y en medio de Israel. Porque sabemos que el rey iba a ser la cabeza, y si el rey estaba mal, el pueblo estaba mal. Pero si el rey seguía la ley, el pueblo seguía la ley. Entonces, dentro de las instrucciones,
está importantísima. Y esto nos enseña mucho, y es que Dios, desde muy temprano en la historia, Dios da la idea de que tenían que formar un libro, que tenían que hacer copias. La idea de sacar varias copias de los originales fue de Dios. Y vamos a ir viendo cómo los judíos fueron cumpliendo esta ley, en parte. Y en la segunda parte que leímos también Moisés, después que da un cántico, y después que da todas las leyes, Moisés le dice al pueblo, estas leyes las van a guardar, y las van a poner por obra. Dios empezó a poner en el corazón del hombre la necesidad de preservar sus palabras, desde el inicio. Entonces, iniciamos. Por eso vamos a hablar brevemente del origen. ¿Cómo se origina la escritura? ¿Cómo empieza? Sabemos que inicialmente Dios es el que transmitía las palabras. Se puede decir que por tradición oral se comenzó con la Sagrada Escritura. Dios mismo revelándole a su siervo Moisés para que éste después la prosiguiera. En Deuteronomio capítulo 10, el versículo 1 al 4, allí se puede observar cómo Dios da nuevamente la ley a Moisés. Recordemos que Dios le había dado la ley a Moisés en el monte Sinaí, estoy hablando de los mandamientos, y Dios se lo escribió en una piedra. Y Moisés descendió con esas piedras al tiempo, pero cuando Moisés ve que el pueblo ha caído en el desenfreno de la idolatría cuando se construyeron el becerro de oro, Moisés, airado, quiebra estas tablas. Se le olvidó que ya Dios mismo era el que lo había escrito, lo valioso que eran, y él las destruye. ¿De qué sirve esto si el pueblo en la primera ausencia enseguida empieza a desbocarse y a olvidarse de su Dios? Dios nuevamente le dice, bueno, Moisés, te voy a dar nuevamente la ley. Y allí empiezan las primeras escrituras, se puede decir, estos mandamientos. Dios le da por escrito, o sea, estamos hablando de la escritura. Dios le da por escrito a Moisés estas tablas nuevamente cuando Moisés renueva el pacto y le dice, y las tienes que guardar dentro del arca del pacto. Y esas leyes permanecen ahí, han permanecido allí, guardadas en el arca del pacto. Las originales, las que Dios grabó, esas se guardaron dentro del arca del pacto. Allí comienza el origen de la escritura. Más adelante podemos ver en el capítulo 31 del mismo Deuteronomio, en los versículos 24 al 26, cómo Moisés da final a las otras leyes. Aparte de los 10 mandamientos, Moisés da una recopilación de las leyes, todas las leyes que nosotros podemos observar en el Pentateuco, todas esas, las leyes civiles, todas las leyes, Dios las da. Vamos a leerlo un momento, en el capítulo 31 de Deuteronomio, en los versículos 24 al 26. Dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, toma este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Entonces ya los 10 mandamientos estaban allí escritos en las piedras. Ahora estas leyes que Dios le dio a Moisés, de todas las ordenanzas, todo lo que nosotros podemos ver en la Torá, todas las leyes en el Pentateuco, están allí en un libro. Moisés las copió en un libro y las guardaron los levitas al lado del arca del pacto, por mandato de Dios. Dios mismo mandó que hicieran copias, así como leímos al principio, en el capítulo 17, en el versículo 18, Dios establece la idea de que hicieran copias de esos originales, porque Dios sabía el riesgo, el peligro que se iba a sufrir a través de la historia, y los planes y la intención de Dios era que esto se preservara y que esto estuviera hasta el fin. Por eso Dios les da la idea de que ellos hicieran copias. Entonces vamos a hablar un momentico de estas copias antes de seguir entrando en materia. Estas copias las hacían en unos manuscritos. Los manuscritos eran escritos hechos totalmente a mano, fielmente del original. Los hacían los masoretas, que eran los encargados de escribir, de transcribir del original. Esto se hacía con tal rigor, con tal exigencia. Ellos se duraban meses enteros tratando de transcribir parte de los originales de la ley y de todo lo que se había escrito. Ellos tomaban estos escritos, tenían que tener el original allí. Ellos tenían que contar las palabras de los originales. Si habían 3.000 palabras, cuando ellos terminaban de escribir tenían que contar que hubiesen 3.000 palabras. Y si una sola faltaba, ya esa parte de esa hoja pues no servía.
Y si ellos ya habían escrito todo un rollo entero y notaban que cuando contaban todo, faltaba, tenían que destruir todo el rollo y comenzar de nuevo. Ellos eran muy rigurosos con esto. ¿Por qué? Porque ellos tenían que preservar el texto original tal cual estaba. Cuando tenían el nombre de Dios, ellos leían en voz alta lo que iban a escribir. Leían una frase, tal cosa, y enseguida la escribían. Tenían que leerla primero en voz alta. Y el nombre de Dios lo tenían que pronunciar con todo respeto cuando iban, y lo escribían también allí. Y hacían titulitos hacia arriba, a los apartes hacían para no equivocarse. Eso llevaba un rigor extremadamente fuerte y grande. Seguimos con nuestro orden. Josué, podemos ver que Josué añadió a la ley que escribió Moisés. Vamos a abrir en Josué, en el capítulo 24, en el versículo 25. Dice: entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y dice el 26: y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra la levantó allí, debajo de la encina que está junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha escuchado todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. También Josué añadió a la ley de Moisés. Lo podemos ver en el libro de Josué. Y los profetas también se encargaron de escribir. Dios le dijo a Jeremías que tenía que escribir las palabras. Todos los profetas también se encargaron de escribir todas las ordenanzas, todas las amonestaciones, todo lo que Jehová le dio, tenían que escribirlo. En una ocasión, Dios le dice a Jeremías que escriba y que esas leyes se las muestre al rey, las haga leer. ¿Qué hace Jeremías? Jeremías manda a su escriba que las lea y Baruch las lee ante el pueblo. Se entra al templo en el día de ayuno y él lee estas palabras que escribió Jeremías, que le dictó Jeremías, y él las escribió. Y entonces algunos, había se me olvida ahora el nombre allí, de uno del rey, hay un encargado del rey, y escuchó esto y fue donde los príncipes y le explicó todo lo que había leído Baruch. Cuando estos príncipes escuchan eso, dicen: esto lo tiene que escuchar el rey. Y cuando el rey escucha estas palabras, dice: tráigame eso y léanlo. Cuando se lo leen, el rey se aira y apenas llevaba a decir 2 o 3 párrafos y enseguida quema los escritos de Jeremías. Y los quema y eso se pierde allí. Dios le dice a Jeremías: nuevamente escribe, y vuelve y añade otras cosas. Isaías también escribió, todos los profetas escribieron, y eso debía ser consignado. Y allí comenzó a formarse lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces, ahí empezó el origen. Ahora, vamos a ver un momento qué materiales se emplearon para estos escritos. En la antigüedad se escribían en piedras, se escribía en plomo, se escribía en oro, en muchos materiales. Pero vamos a mirar 2 materiales principales en los que la Biblia fue escrito. La Biblia fue escrita en un material inicialmente llamado papiro. El papiro se producía de una planta que tenía su mismo nombre, el papiro. Y esta planta crecía en lugares, en lagos de Egipto y en Siria. Era el material más común que se utilizaba para escribir en la antigüedad, y allí se escribió la Biblia. Aún después de Cristo todavía se lograba ver el papiro. Tenía una gran desventaja, y es que era un material muy débil. Y con el paso del tiempo tendían a borrarse los escritos. Dios también preveyendo eso, también por eso Dios mandó a hacer copias, porque esto también corría el riesgo de perderse los escritos que Dios mandaba. En vista de este material, que como todo en la historia ha ido evolucionando, se fue evolucionando y se llegó a otro material que nosotros conocemos, como el pergamino y los códices también. Eran pequeños, o sea, eran fragmentos ya más fuertes que el papiro, y estos fragmentos los ponían sobre unas tablillas de madera bastante delgadas, lo que les permitía hacer doblarlas. Y llegó un momento en que se fue mejor. Ellos eso los hacían en rollos, los papiros, y también el pergamino los hacían en forma de rollos, con 2 agarraderos a la derecha y a la izquierda, y lo abrían. Algunos medían, dicen que hasta 38 metros. Imagínense, si una vez se vuelve un 8 buscando un pasaje aquí, ahorita se imaginen esos rollos así
Y yo pienso que debía ser difícil. Pero todo fue evolucionando. Después llegaron los códices. Los códices fueron los primeros libros como los conocemos hoy, de una manera más rústica, pero ese fue el material que se implementó y que era un poquito más duradero y era de mejor manejo. Ellos se podían escribir en el anverso y en el inverso y ya tenía una portada, así como los libros que nosotros conocemos, pero más rústico. Se ha ido mejorando con la creación de la imprenta, se fue mejorando mucho todo esto. Pero en la antigüedad, esos eran los materiales pues, que se utilizaban, los principales materiales que yo escogí. Ahora, sigamos con el orden. Para que era necesario formar un canon, hablemos ahora del canon. El canon, ¿qué significa canon? Canon significa caña o vara de medir, porque en un sentido figurado era el método que se iba a utilizar, con el que se iba a medir, por decirlo de alguna manera, en que se iban a fijar las normas, en el que se tenía que transmitir la palabra de Dios. O sea, en otras palabras, el canon es la lista normativa de los libros originales y autoritativos que forman hoy la palabra de Dios. Tenemos el canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento. ¿Por qué la necesidad de un canon? Como les dije inicialmente, Dios siempre quiso la idea de que esto se tenía que transmitir. Entonces, el canon. ¿Para qué un canon? Primero, para tener una revelación completa de Dios. La Biblia sabemos que es un libro inspirado por Dios. Ella es la palabra de Dios. Cada libro por separado tiene una revelación, pero no es completa si está solo. Entonces, junta es completa. Todos ellos nos llevan a un solo pensamiento. Sabemos que el Antiguo Testamento es el relato de una nación. El Nuevo Testamento es el relato de una persona. Entonces, el Antiguo Testamento se escribió para que esa nación se preparara para el advenimiento de esa persona que trata el Nuevo Testamento, que es ¿quién? Cristo. O sea que podemos decir que Cristo es el centro y corazón de la Biblia. La Biblia está llena de reglas, de normas, de conducta, de cómo debemos conducirnos, pero todo ello conlleva a Cristo. Cómo debemos conducirnos para finalmente ser imitadores de Cristo. Todo esto conlleva a Cristo. Entonces, ¿por qué un canon? Era necesario agrupar todos estos libros para que se tuviera una revelación completa de Dios, no separada, no aislada. Segundo, para tener una revelación escrita, como le dije inicialmente. Cuando los profetas y los apóstoles vivían, cuando Moisés vivía, Moisés les transmitía la ley, Josué les transmitía la ley, los profetas transmitían las amonestaciones, los apóstoles en su época transmitían las enseñanzas, pero cuando ellos murieran, ¿dónde iba a quedar todo esto? Entonces era necesario que quedara algo escrito, que quedara evidencia escrita para las generaciones venideras, porque Dios pensaba en todo. Entonces era necesario no solamente una revelación completa de Dios, sino una revelación también escrita. Y también para excluir aquellos libros que se fueron creando después, que no eran inspirados, que no eran revelados y que todo el mundo quería también decir que también era la palabra de Dios. Entonces un canon se necesitaba también para que fuera un colador, por decirlo así, para evitar estos libros espurios, los deuterocanónicos, los apócrifos, todos estos libros que no son inspirados y que no forman parte de la palabra de Dios. Entonces, hablemos del canon del Antiguo Testamento. El canon del Antiguo Testamento, como les dije inicialmente, se fue originando con Moisés, con Josué, con los profetas. Los hebreos tienen un canon, los mismos libros que nosotros, pero en un distinto orden, en una distinta forma. Sabemos que ellos no reconocen el Nuevo Testamento como parte de la Biblia. Para ellos, la Biblia solamente es el Antiguo Testamento, o el Tanaj, T-A-N-A-J. Abro un paréntesis, le comentaba a mi hermano Elder que preparó unas diapositivas para ir explicando, pero se quedaron en la oficina. Allá también. Tocó así. Entonces, el Tanaj es el canon hebreo. Esto fue creado con las primeras letras del orden en el que ellos lo tienen, que lo vamos a ver. Ellos tienen su Antiguo Testamento en tres partes. La primera parte es la Torá. La Torá es lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, que es el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa es la primera parte. La segunda parte de ellos la llaman Nevi'im, o los profetas. Comprende
ellos tienen solo 24 libros, o sea, ellos lo tienen resumido en 24 libros, nosotros lo tenemos en 39, pero son exactamente los mismos libros, solo que ellos lo tienen en un orden diferente, como se los voy a explicar. Nevi'im o profetas, ellos le comprenden Josué, Jueces, Samuel, Reyes lo tienen en uno solo, ellos no tienen primer y segundo libro de Reyes, sino uno solo. Samuel, ya les dije que también lo tienen en uno solo, y Reyes también en uno solo. Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, van 6, Ezequiel, van 7, y los 12 menores, ellos los cuentan como un solo libro: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Agías, Zacarías, Malaquías. Esos que nosotros conocemos, los profetas menores, ellos lo tienen condensado en un solo libro. Entonces hacen parte de 8 libros en su Nevi'im, o libro de los profetas. También la tercera parte de su canon, de su Antiguo Testamento, se llama Ketubim, u otros escritos, así lo llaman ellos, los escritos, que son Salmos, son 11, Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras y Nehemías, que lo tienen juntos, y Crónicas, que también tienen un solo libro de Crónicas, tampoco usan primer y segundo libro de Crónicas. Esto hace parte de su canon para un total de 24 libros, así lo tienen ellos establecido. Si nosotros lo contamos, son los mismos 39 de nosotros, solo que nosotros lo tenemos repartido diferentes. Lo tenemos como Pentateuco, como históricos, como poéticos, como profetas, lo dividimos en mayores y menores, pero finalmente son los mismos libros. El canon del Antiguo Testamento se dice la historia que cuando el pueblo de Israel fue repartido, cuando fue Babilonia los invadió, Babilonia llegó y quemaron gran cantidad de escritos, pero como ellos tenían muchas copias, ellos pudieron preservar esto y ellos se pudieron llevar para allá, para donde fueron dispersos, copias de esta. Al ellos retornar, cuando retornaron como un retorno bajo Esdras, bajo Nehemías, estaban muy separados. Se dice que Esdras fue el encargado de organizar este canon, o sea, se puede decir que él lo organizó. Él tomó los libros y habían unos escritos allí que ellos no los reconocieron, y solamente estos en su orden fueron los que Esdras reconoció, y eran los que Esdras leía. Cuando nosotros vemos el capítulo 8 de Nehemías, que dice que Esdras le leyó al pueblo la ley, le leyó esto que está aquí, este canon como está establecido. Se dice que hay un concilio posterior que tiene una fecha muy discutida, llamado el concilio de Jamnia, después de Cristo. Unos dicen que en el año 90, otros dicen que después. La fecha pues no sé, pero se dice que en ese concilio de Jamnia se reunieron una congregación de rabinos en la ciudad de Jamnia, después de la destrucción del templo, porque también se corría el riesgo de que se hubiese, ellos organizaron nuevamente el canon como lo traía Esdras, y definitivamente cerraron el canon, pero definitivamente no podemos decir que así, porque Jesucristo ya había cerrado el canon hebreo. Cuando nosotros vemos en Lucas, en el capítulo donde Jesús se encuentra con 2 de sus discípulos en el camino de Maús, cuando Jesús les dice: ¿por qué están tan tristes? ¿Qué pasa? Y ellos dicen: ¿acaso eres tú el único forastero que no sabe lo que pasa en estos días? Y entonces Jesús dice: ¿pero qué pasó? No, es que teníamos un Mesías, creíamos que era el Mesías, que estaban bastante tristes. Cuando yo leo este pasaje, yo digo, bueno, ellos decían: nosotros esperábamos al Mesías, y con otras palabras decía, creíamos que era el Mesías, pero como que no es, porque ya han pasado, dicen que resucitaría, pero ya han pasado 3 días y todavía nada de nada, aunque algunas de las mujeres dicen que lo han visto, y algunos compañeros se dirigieron allá, pero no lo vieron, no lo han visto. Entonces ellos estaban dudando que ese era el Mesías. Entonces Jesucristo le dice: insensatos, ¿hasta cuándo tardos en entender la ley y los profetas? Y dice la Biblia que Jesús comenzó a enseñarle desde Moisés, pasando por los profetas. Le podemos ver que Jesús allí en cierto modo le dio el canon hebreo. Le dijo: Moisés, la ley y los profetas, ese va a ser su canon. Ya estaba allí cerrado, pero este concilio dicen que definitivamente lo cerró, o sea, ya no había más lugar allí. El canon de ellos es el mismo de nosotros. Ahora, nosotros tenemos otro canon que ellos no manejan, y es el canon del Nuevo Testamento. Cabe resaltar que en nuestra Biblia son 39 libros, ellos 24, son los mismos, pero la Biblia católica tiene 7 libros más llamados apócrifos. Estos libros surgieron
en el periodo de oscurantismo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Surgieron estos libros. Los judíos lo rechazaron y la iglesia también lo rechazó, por muchas razones. Entre las razones, uno es que nunca Jesús lo mencionó, los apóstoles tampoco los mencionaron. Muchos de ellos están llenos de historias un poco salidas de contexto. También estos libros, algunos de ellos tienen apoyos históricos como Macabeos, pero no son considerados inspirados por Dios. Entonces la Biblia de los católicos tiene 7 libros adicionales a los nuestros. En cuanto al Nuevo Testamento, los católicos y nosotros tenemos el mismo canon, porque después de la depuración los apóstoles decidieron que esos libros sí iban a ser, los que le siguieron a los apóstoles, porque los apóstoles no hicieron el canon. Entonces, ¿cuáles eran los requisitos para que los libros del Nuevo Testamento fueran considerados inspirados o estuvieran dentro del canon? Uno, tenían que haber sido escritos por un apóstol o por una autoridad suya. Si no era escrito por un apóstol o por una autoridad de los apóstoles, nada que hacer. Tenía que haber sido leído en las iglesias y aceptado por ellas como inspirados por Dios. Tenían que servir de ayuda y de edificación para las necesidades espirituales de la iglesia y del ser humano. Y tenían que tener el testimonio del Espíritu Santo. Por eso, después de Cristo, hubieron una cantidad de libros que, como no tenemos idea, pero una cantidad que querían que fueran parte del canon, pero no fue parte del canon. Se dice que el canon se cerró en uno de los concilios, se hicieron concilios, en un concilio llamado el Concilio de Hipona, en el año 397 después de Cristo, se cerró parte de este canon. Apocalipsis inicialmente no lo tenían allí y dudaban de Hebreos por no conocerse con exactitud quién era su autor. También dudaban de los escritos de las epístolas de Pedro y las de Juan. Pero finalmente en el Concilio de Trento fue aceptado el canon y los pioneros de la iglesia, después de la Reforma y todo, ellos consideraron que este canon era aceptable y que era inspirado y se cerró definitivamente. La Iglesia Católica tiene una lucha. Dicen que el canon de los hebreos, ese que se cerró en Hamne, dicen ellos dudan de eso y están contra eso porque ustedes saben que la Iglesia Católica no se basa de un todo en la palabra de Dios, sino que ellos establecieron también dogmas, que ellos, o bulas papales, dogmas, muchas doctrinas de hombre, que ellos se rigen también por esas doctrinas, pero nosotros sabemos que nosotros solo nos regimos por lo que está establecido e inspirado en la palabra de Dios. Vamos comprendiendo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ahora, hablemos un poco de los manuscritos. Ya establecidos los canon, ya estaban establecidos el canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento. O sea, ya se los expliqué de manera resumida. Ahora, vamos a hablar de los manuscritos. Como les dije anteriormente en los tipos de materiales, los más usados fueron los códices. En el Antiguo Testamento había muchos códices, pero o sea, como les dije ahorita, los manuscritos eran copias de los originales, copias con bastante rigor de los originales. Entonces hubieron muchas copias importantes para que se formara el canon del Antiguo Testamento como lo conocen hoy los judíos. Uno de esos manuscritos son el códice, se los voy a mencionar solamente, no podemos entrar a hablar de ellos. El códice del Cairo, que contenía solo los profetas. El códice de Alepo, que se encuentra actualmente en Jerusalén, contenía todo el Antiguo Testamento, la ley, los profetas, la Torá. El códice de Leningrado, el códice del Pentateuco del Museo Británico, el códice Reuchim de los profetas, un códice conocido como Pequeño Papiro de Nas, que contenía el Decálogo y parte de Shema, que es la oración que los judíos recitaban todos los días. Bueno, ahora miremos uno de los manuscritos más importantes que también se conoce, y es el manuscrito del Mar Muerto, que se encontraron en las cuevas de Qumran. Conocemos esta historia, para los que no lo conocen o recordar de manera resumida. Se dice que unos pastores allí por accidente adentraron en una cueva llamada de Qumran, que está cerca del Mar Muerto, y allí hicieron un hallazgo muy importante para la historia de la humanidad. Encontraron alrededor de 972 escritos
algunos eran diferentes materiales guardados en vasijas de barro, y ellos lo llevaron hasta ciertas personas que empezaron a estudiarlo, y allí pudieron encontrar algunos libros del Taná o del canon hebreo. También habían algunos apócrifos, algunos escritos deuterocanónicos, y habían algunos manuales donde habían reglamentos y oraciones. Esto fue fundamental porque de aquí pudieron encontrar unas copias fieles importantísimas que se preservaron de la destrucción de la hoguera, de la destrucción de la dispersión a Babilonia, de muchas persecuciones, y se pudieron conservar. Y de estos fragmentos se pudieron armar o se pudieron recopilar materiales en que pudieron dar fe de que los escritos que nosotros tenemos de la Biblia son totalmente confiables. Estos escritos dieron fe de eso. Del Nuevo Testamento también hay muchos manuscritos. Lo más importante, se dice que algunos manuscritos originales del Nuevo Testamento desaparecieron. Algunos tenían el papiro, pero tenían copias bastante fieles. Los perseguidores de los cristianos destruían estos originales. Fueron destruidos todo esto. Recordemos que en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue sometida a fuego, cuando el emperador Tito dictó la orden de quemar Jerusalén y de quemar numerosas partes, fragmentos de las Escrituras, en el afán de destruir al pueblo cristiano, destruir también su literatura. Pero sabemos que los copistas se dedicaban especialmente a transcribir todo esto. En las copias manuscritos, el Nuevo Testamento fue traducido al griego, a un griego popular, no es el griego que manejan hoy en día, porque ese era el idioma que estaba en toda la región, se puede decir en casi todas esas regiones en la época. Fue escrito originalmente en el griego. En los manuscritos del Nuevo Testamento se encuentra el Códice Alejandrino, que está la totalidad del Nuevo Testamento, con algunas hojas desaparecidas. El Códice Vaticano, el Códice de Efrén, el Códice de Beza, el Códice Sinaítico, que tiene también algunas partes del Antiguo Testamento y tiene también algunas epístolas de Bernabé y de otros apóstoles. Ahora, hablemos rápidamente de las versiones de la Biblia. Existen varias versiones de la Biblia y aún antiguo también. Una de las versiones más importantes o principales de la antigüedad es la versión de la Septuaginta o de los 70, como nosotros lo conocemos. Es una de las más célebres del Antiguo Testamento. Esta Septuaginta se dice que aproximadamente 70 eruditos transcribieron, se fueron para Alejandría y transcribieron del hebreo original, transcribieron transcribieron todo el Antiguo Testamento y el Nuevo. Quedó traducido aproximadamente en el año 150. Fue adoptado por la Iglesia cristiana como texto del Antiguo Testamento, la mayor parte de su cita bíblica. Pero esta Septuaginta también introdujo algunos apócrifos. Pero la Iglesia solo le reconoció a los que estaban allí inspirados por Dios. Encontramos algunas versiones griegas posteriores a ella. Encontramos la traducción de Aquila. Su versión era muy entendible para los lectores no versados. Encontramos una versión elegante y encontramos los Targumes, que es la versión del Antiguo Testamento en arameo. Encontramos allí muchas versiones. Hay también algunas versiones latinas. La Vetus Latina, que fue una traducción hecha en el norte de África directamente de la Septuaginta. La versión italiana, y hay una versión muy popular, de pronto ustedes la han escuchado mencionar, que es la versión de la Vulgata. Esta versión fue muy importante porque recordemos que antiguamente la Biblia, en un periodo de la historia en el que la Biblia solamente la podían leer el clero, la nobleza, y la leían en un latín refinado. El pueblo del vulgo no podía leerla y por eso muchos de ellos no conocían. Miren que Martín Lutero, cuando se levanta, porque en esta época solo los ilustrados podían leer la Biblia. Y esta Vulgata fue muy importante porque esta Vulgata permitió traducir a un latín vulgar, de ahí su nombre, porque era un latín vulgar que fuera entendido para el resto del pueblo.
Con el surgimiento del papado, la Biblia cayó en un desuso general, porque como les dije anteriormente, solamente era privilegio de algunos. No, el pueblo no podía leer la Biblia, era prohibido que se leyera la Biblia. Una gente del común no podía leer la Biblia. Entonces la Reforma Protestante vino a ser un instrumento poderoso que Dios utilizó para que la Biblia no cayera en desuso y no fuera olvidada. Martín Lutero fue el que encendió la chispa y fue el que comenzó con la revolución de la Biblia. Después de esto, de Martín Lutero, miramos que la historia, viene un emperador llamado Diocleciano, en que arremete una persecución muy fuerte contra la iglesia y pretende desaparecer toda la Biblia, porque era un delito tener una Biblia. Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán, del alemán la tradujeron al inglés, y así se fue traduciendo la Biblia a muchos idiomas. Pero hay una versión importante, y es la que a nosotros también nos interesa, y es la versión de Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina, en el año de 1569, pudo traducir la Biblia completa en el idioma castellano como nosotros lo conocemos. Cipriano de Valera la revisó y la publicó en 1602 y le hizo algunas revisiones en 1862, en 1909, en 1960. Esta que nosotros tenemos es producto de esta Biblia. Esta Biblia ha sido muy importante para el pueblo de habla hispana, para el pueblo castellano, para nosotros. Porque la versión Reina Valera, como la llaman, ¿por qué Reina Valera? Porque Casiodoro de Reina fue el que la tradujo y Cipriano de Valera fue el que la revisó. Fue una revisión bastante exhaustiva. Entonces, esta Biblia es muy importante. Su lenguaje fue exquisito. Gracias a estos instrumentos que Dios utilizó, nosotros hoy podemos leer en nuestro idioma la Biblia. Es una de las Biblias más importantes del protestantismo de habla castellana. Es la Biblia más usada, todavía hasta nuestros días. Hay bastantes versiones y bastante interesantes y muy buenas, pero esta versión es la que más se usa en las iglesias de habla hispana, de habla castellana, esta versión. Entonces, hay algo muy importante que quiero traer en cuenta, con lo que quiero terminar. Hay muchas cosas más, pero no alcanzamos hoy a terminarlas todas. Vuelvo y les digo, hagamos el instituto, allí podemos abrir con más detalle. Lo que más me gusta a mí de todo esto es que el diablo se empecinó en querer destruir la Biblia desde que se inició. Miren que cuando Jeremías, como le conté, este rey, a diferencia de Josías, cuando Josías escuchó la ley que hizo Josías, rasgó su corazón y empezó una transformación en el pueblo, ¿cierto? Pero que mientras Joacim, cuando escuchó esas palabras, ¿qué hizo? La quemó, la destruyó. Desde sus inicios, la palabra de Dios ha pretendido ser destruida, ha querido ser acabada, pero sabemos que ella no se va a acabar porque fue inspirada por Dios. Su autor es Dios. Se puede secar la hierba, como dice la palabra, marchitar la flor, pero esta palabra ha permanecido y va a permanecer para siempre. Cuando Diocleciano también se arremetió fuerte y dieron una orden estricta de que no hubiese un solo fragmento de la Escritura, y celebraban porque ellos pensaban que lo habían logrado, pero ya Dios había estipulado que se hicieran copias y copias, y Dios preservó de una manera asombrosa este maravilloso libro. Tito también quemó gran parte de mucha literatura hebrea, y se han levantado muchas persecuciones. Cada vez que hay persecución contra los cristianos, hay persecución contra la Biblia. Pero hay algo maravilloso y asombroso, que es entre más perseguían la iglesia y entre más crecían las persecuciones, tanto más se multiplicaba la transmisión de la palabra de Dios. De hecho, estas persecuciones fueron usadas a su favor, porque Dios levantó instrumentos poderosos que tradujeron la Biblia al idioma de cada persona. Es el único libro que ha sido traducido a más de 2000 idiomas. Es el único libro que permanece vigente a través de miles de años. Y hay algo también importante, y este libro, hubo una época en la que una sola de sus hojas, un solo libro costaba lo que podía ganar una persona un año entero en su trabajo. Mientras que hoy nosotros podemos ir aquí, no vamos lejos, aquí con la hermana Angélica, nosotros aquí, hermana Angélica, una Biblia, y ahí tenemos Biblia, encontramos Biblia de 50,000 pesos, de 70,000 pesos, y hay Biblia económica. Y hasta la podemos pagar por cuotas, con toda esa gana. Y ustedes,
Y hay algo que a mí me llama poderosamente la atención y me angustia, y es que miles de personas derramaron sangre por esta Biblia. Dice la historia que cuando Diocleciano dio la orden de que fuera destruida estos ejemplares, se le dio una orden por escrito de que entregaran las escrituras, y familias enteras prefirieron morir antes de decir dónde habían escondido copias de las escrituras. Este libro, para que nosotros hoy podamos tenerlo ahí accesible en una librería tan fácilmente, costó la vida y la sangre de miles de personas, de familias enteras. Esta Biblia fue traficada, como nosotros hoy vemos que la droga es traficada. Esta Biblia tuvo que ser traficada. La escondían en odres de vino, en odres la escondían. ¿Por qué la conocen como la Biblia del oso cuando la tradujeron al castellano? Porque tenía un oso allí pintado con miel, porque no querían colocarle argumentos nada religiosos para que pasara desapercibida. Casiodoro y Cipriano de Valera fueron sentenciados a muerte por haber traducido esta Biblia para que nosotros hoy pudiéramos leerla. Todas esas personas fueron perseguidas, tuvieron que vivir escondidos para poder traducir la Biblia. Sin embargo, hoy nosotros muchas veces la tenemos en un rincón de nuestra casa, allí, sin saber el valor y la importancia que tiene este valioso aporte que Dios nos dio, y es su palabra. Costó la sangre de familias enteras, costó la vida de niños, de jóvenes, de ancianos. Muchas personas sufrieron para que hoy nosotros pudiéramos leerlo. Dios permitió que se tradujera a los idiomas para que hoy yo pudiera entender esto, porque si estuviera en el idioma hebreo yo no lo entendería y no hubiera alumbrado mi vida. Entonces, en esta noche no solamente es que conozcamos de manera resumida y breve el origen de cómo nos vino la Biblia hasta nuestros días, sino también para que nosotros apreciemos en gran manera este valioso instrumento poderoso que Dios nos dejó. Ella es una espada que transmite, que quebranta nuestros corazones. Si hay algo que transforma el alma, es esto. Podremos tener muchos libros, podremos tener muchos libros importantes con que nosotros podemos apoyarnos y basarnos, pero nada nunca reemplazará este maravilloso libro, que es toda ella es la palabra de Dios, inspirada por Dios mismo. Entonces, hermanos, cada vez que nosotros duremos un día entero sin leerla, pensemos lo que costó. Dios, a través de los tiempos, la preservó, pero esa preservación costó la vida de miles y miles de personas, para que hoy nosotros tuviéramos el privilegio y el honor de tenerla sin merecerlo. Tenemos el privilegio de congregarnos y de poder compartirla, de leerla abiertamente. Podemos ir a un parque y leerla. En la actualidad, ella todavía sigue perseguida. De pronto no aquí en Colombia, nosotros no nos persiguen por leer la Biblia. Yo puedo ir al parque y leer la Biblia. En hora de mi almuerzo yo puedo compartirla a mis compañeros. Cualquiera de nosotros puede leer y compartir. Pero hay países en el oriente donde la Biblia no se permite, donde la Biblia todavía se persigue, todavía se destruye y todavía se mata a aquel que la porta y a aquel que la quiere enseñar. Pero dice la Sociedad Bíblica Unida que entre más le cierran las puertas, más se prolifera la transmisión de esta palabra, porque ella misma es la transmisión de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo es el que la inspiró. El Espíritu Santo es el que se encarga de que pueda llegar a los lugares más recónditos. Todavía hay tribus que no la conocen, y hay muchas personas que están luchando para que esto llegue a los confines más recónditos de la tierra. Valoremos, hermanos, apreciemos la palabra de Dios, estudiémosla, escudriñémosla, enseñémosla. De pronto hoy hay algo importante, es que hoy de pronto ya la Biblia no la van a destruir, o sea, no la van a desaparecer. No la pudieron desaparecer cuando no había imprenta, cuando había materiales que se podían desvanecer rápidamente y se podían deteriorar con la intemperie, con el paso del tiempo. No la pudieron desaparecer. Hoy menos, porque hoy no solamente la podemos tener escrita, sino que la tenemos también en medios magnéticos. Usted la puede tener en su celular, la puede descargar en su computadora. Pero entonces está corriendo un peligro aún también no menos importante, y es de herejía. Por eso nosotros necesitamos estudiarla, porque si no la desaparece, el diablo también se encarga de meter herejías,
para que las herejías, las sectas, nos aparten de la verdad. Dice el apóstol Pablo que en los postreros días muchos apartarán su oído de ella, de la verdad, se volverán a las fábulas. Y estamos en estos tiempos peligrosos de los que habló Pablo, de los que habló Pedro, de los que habló Judas. Entonces, si Dios permitió que nosotros nos llegara este maravilloso libro hasta el día de hoy, nosotros tenemos que estudiarla y no dejarnos mover, porque ella debe ser nuestro cimiento. Ella debe ser la base de nuestra vida, para que no seamos movidos fácilmente y para que no seamos conducidos a doctrinas de error. Amén. Vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te doy, oh Dios, por el privilegio, por la oportunidad que nos das, oh Señor, de compartir tu palabra. Gracias, oh Señor, por cada oportunidad que tú nos permites de poder leer la Biblia, oh Dios. Oh Señor, yo puedo llegar a mi casa y leerla las veces que yo lo desee, Señor, cosa que no pudieron hacer muchos antiguos, oh Señor. Este libro maravilloso que costó la sangre de muchas personas y que muchas veces nosotros, Señor, no lo tenemos en poco, Dios. Padre, yo te ruego que este maravilloso libro permitas que nuestras vidas se abran para que Él pueda penetrar en nuestras vidas, oh Dios, y hacer el efecto para el cual tú lo has enviado, Señor. Desde el inicio tú permitiste que esta maravillosa, tu palabra, Señor, fuera transmitida, y no solo fuera transmitida, sino que fuera registrada, para que nosotros hoy pudiéramos conservarla, para que nosotros hoy pudiéramos vivirla y para que nosotros hoy pudiéramos seguirla y pudiéramos enseñarla a otras personas, oh Señor. Gracias, oh Señor, por todas esas vidas que se perdieron, oh Dios. Se perdieron humanamente, pero que, Señor, gracias, oh Señor, porque por su sangre, por la sangre de muchos mártires, oh Dios, esta palabra pudo llegar a mi vida y pudo iluminarme, oh Señor. Permíteme, Dios, dame, Señor, el entendimiento y la sabiduría para que hasta el final de mis días, Señor, yo pueda amarla, yo pueda leerla, yo pueda vivirla, yo pueda transmitirla, Señor, mientras tenga vida, mientras tenga fuerza, Señor, yo pueda hablar de ella, oh Dios, en donde quiera que yo vaya, Señor, en donde quiera que yo esté, yo pueda ser un portavoz de esta tu bendita palabra, oh Señor. Gracias te doy, oh Dios, por los instrumentos que tú escogiste, para que en los momentos más oscuros de la humanidad, cuando parecía, Señor, tender a desaparecer, tú levantabas antorchas, oh Dios, encendidas para que ellos pudieran levantarse, Señor, y poder continuar con el legado que tú nos dejaste, oh Señor. Gracias, oh Dios, por todos esos años, oh Señor, en el que ella pudo ser preservada, Señor. El enemigo ha querido destruirla, ha levantado, Señor, mentes maquiavélicas que han pretendido, Señor, destruirla, pero ella permanecerá, porque es tu palabra, Señor. Se secará la hierba, se marchitará la flor, pero la palabra del Dios vivo permanecerá para siempre. Oh Dios, y que permanezca en nuestros corazones depende de nosotros, oh Señor. Ayúdanos, oh Dios, a serte fiel todos los días de nuestra vida, oh Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Amén.